A ver, a veces las ideas más potentes nacen de algo súper simple, un punto en el espacio. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a seguir el viaje desde ese humilde punto hasta una de las herramientas más fundamentales de la ciencia y la tecnología, el vector. Vamos a construirlo juntos, paso a paso. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a montar el escenario, el espacio y cómo se mide. Después, le daremos la bienvenida a nuestro protagonista, el vector. Veremos qué es, cómo lo describimos con números y, finalmente, cómo creamos una versión estándar de él. Bueno, para poder hablar de movimiento y de dirección, primero necesitamos una especie de mapa, ¿no? En matemáticas, ese mapa es el concepto de espacio. Así que, empecemos por ahí. Y aquí lo tenemos. Este es el famoso espacio euclidiano tridimensional. Un sistema con tres ejes que son perpendiculares entre sí, el X, el Y y el Z, que nos permiten ubicar con total precisión cualquier punto. Ahora la cosa se pone interesante. Ya que tenemos el espacio, ¿cómo calculamos la distancia en línea recta entre dos puntos cualquiera? Digamos, entre un punto P1 y otro punto P2. Pues la respuesta, fíjense, viene de un viejo conocido de la escuela, el teorema de Pitágoras. Resulta que la distancia no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados son, simplemente, las diferencias en las coordenadas. Y esta es la herramienta matemática que lo hace posible, la fórmula de la distancia. Funciona perfectamente en 2 o 3 dimensiones y nos da la longitud exacta del segmento que une dos puntos. Lo crucial aquí es esto. La distancia es un número, una magnitud pura que podemos calcular. Ok, ya tenemos la distancia. Pero, ¿qué pasaría si a esa distancia, a esa longitud, le sumamos también una dirección? Esto nos lleva directamente al concepto central de hoy. Entonces, ¿qué es un vector? En esencia, y para que nos entendamos, es una flecha en el espacio. Ya no es solo un número, Es una cantidad que tiene dos cosas súper importantes, una longitud y una dirección. Y toda flecha, todo vector, tiene tres propiedades geométricas clave. Su módulo, que no es otra cosa que su longitud. Su dirección, que es la línea recta imaginaria sobre la que se apoya. Y su sentido, que nos dice hacia qué lado de esa línea apunta la punta de la flecha. Y lo más fascinante es que estas flechas no son solo conceptos visuales, se comportan siguiendo unas reglas algebraicas muy definidas, como las que vemos aquí. Esto quiere decir que podemos sumarlos, restarlos y manipularlos con la misma confianza con la que operamos con números normales. A ver, la idea de una flecha en el espacio es genial, muy intuitiva. Pero para poder hacer cálculos reales con ella, necesitamos traducirla a un lenguaje que las matemáticas y las computadoras entiendan, el lenguaje de los números. Y a eso se le llama describir un vector por sus componentes. Imaginemos un vector sobre una cuadrícula. Describir ese viaje desde el punto de inicio hasta el final es como dar un par de instrucciones. Muévete tantas unidades en el eje X y luego tantas unidades en el eje Y. Pues bien, esas instrucciones son sus componentes, y se calculan de una forma muy sencilla, restando las coordenadas del punto inicial a las del punto final para cada uno de los ejes. Y como se podrán imaginar, el mismo principio aplica para 3 dimensiones. Simplemente añadimos un tercer componente para el eje Z, y con eso ya tenemos una descripción numérica completa y perfecta de cualquier vector en el espacio. Muy bien, ahora que ya tenemos las coordenadas de nuestro vector, podemos hacer dos cosas muy importantes: medir su longitud exacta y crear una versión estándar que se quede únicamente con su dirección. Sabemos que un vector tiene una longitud, una magnitud, pero ¿cómo la calculamos a partir de esos componentes que acabamos de encontrar? Pues volvemos a usar la fórmula de la distancia, pero esta vez aplicada directamente a los componentes del vector. A este cálculo se le llama la norma o magnitud. Y el resultado es un único número positivo que nos dice exactamente qué tan larga es nuestra flecha. Y esto nos lleva a una idea que es de verdad poderosa. ¿Y si pudiéramos de alguna forma separar la dirección de un vector de su magnitud? ¿Quedarnos solo con la dirección? A esto se le conoce como un vector unitario, y para conseguirlo lo que hacemos es tomar el vector original y dividir cada uno de sus componentes por su magnitud total.
El resultado es justo esto que vemos. Un vector nuevo que apunta exactamente en la misma dirección que el original, pero con una longitud estandarizada de 1. Este es el vector unitario. Es como tener la esencia pura de la dirección, una brújula perfecta. Y es una herramienta increíblemente útil en física, en gráficos por computadora, en fin, en todas partes. Así que ahí lo tenemos. Hemos construido el vector desde cero. Ya no es solo una flecha, es una idea precisa con longitud y dirección. Pero esto es solo el alfabeto. El verdadero poder se desata cuando empezamos a combinar estos vectores, a operarlos. Y eso nos permite describir desde la fuerza de la gravedad hasta el próximo mundo virtual. La pregunta ahora es, ¿qué historias vamos a contar con ellos?